Hola Elliot, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, pues Regresamos. ya regresamos después de una pausa un poquito, bueno, no larga, fueron que 2 semanas. Sí, bueno, creo que una semana nada más de ausencia. Ah, bueno, entonces, Ah, pero no te he comentado. Este, bueno, no lo he comentado en los videos, pero se, se quemó la laptop y el último que grabamos, que fue de la Divina Comedia del Infierno, se perdió. en serio, No alcancé a subir a tiempo. diablos. Entonces, No, a pues mí se me hace que lo más recomendable es que cuando hablemos de Purgatorio, que es la segunda sección del libro de la Divina Comedia, nos vayamos rápido con el infierno, una horita o media hora, y luego ya darle al Purgatorio. sí, O, pues en cierta forma repasarlo. sí, un repaso estaría bien. O hablar más que nada del Purgatorio, una introducción con el infierno y someramente, muy encimita del cielo. Esa es la otra. Pues sí, sí, estaría bien. O sea, hablarlo ya en su totalidad. Pero bueno, Sí. hoy nos toca, por ahora no, hoy nos toca otro texto, pero es literatura, es teatro, es El Tartufo de Molière. ¿Qué te pareció? Pues bien, es una obra muy corta. Bueno, en mi documento eran como 40 páginas o algo así. O sea, sí, sí estaba muy corta. Es un guión, o sea, como es teatro es un guión. Por ejemplo, los guiones de películas por lo general tienen como 20 o 40 cuartillas. Una obra de teatro, pues, sí, es de hora y media a 2 horas. Entonces, te sientas y lo lees de corrido un ratito. Y de hecho, pues se va más Sí, rápido porque cuando es en vivo, pues está la presentación, están las risas, está el intermedio. Este, es más diferente, se siente más el tiempo. Pero cuando lo lees de sí, corrido, pues de volada, de volada, de volada. sí, de hecho, antes de entrar a la obra en sí, busqué así en internet para buscar el PDF, para descargarlo, y me salía así la obra de teatro en YouTube de 1 hora y media. Entonces, si alguien no quiere leerlo, ahí está la obra. Pero la obra de teatro grabada, ¿verdad? O sea, no es el audiolibro, es No, sí, es la obra grabada, o Muy bien, muy sea, bien. no audiolibro. También hay película. Y creo que hay una película de las antiguas en blanco y negro también. Creo que muda. Entonces, sí es muy recomendable. Porque pues es teatro y el teatro es en vivo. Entonces, si Sí, ahorita no puede haber teatro en vivo, o si estás en una ciudad como la nuestra, que es muy seca en teatro, sí hay, pero no clásico. A menos que convenzas a un maestro de la universidad o algo que sea específico, o que tú la produzcas, que debería hacerse, ¿eh? Este, si no, no. La otra es las películas. Si no es teatro, pues las películas. Pero bueno, ¿qué te pareció? ¿Encontraste algo de la vida de Molière? Que no se llama Molière, por cierto. sí, sí, se llama John Jean Baptiste. o Jean Baptiste John Baptiste. Poquelin, no sé Ok. cómo se pronuncia. No, no, siempre que pronunciamos otro lenguaje, tendemos a leerlo como si fuera inglés. Ese es el primer error, nunca lo hagas. Sí, Léelo como si fuera español. Al cabo que no, nadie te va a culpar si no sabes francés. Al final de cuentas, como dice Mel Brooks, el francés no es un idioma, es solo un acento ridículo. Y a todos los franceses se enojan. sí, de Ese es el hecho, punto. sí, sí, pues, Que no me oiga pues, mi amigo Manuel, porque él sí me corta la cabeza. Él sí sabe francés.
Y Pedro también. Sí, mi hermana también está aprendiendo francés. Es un buen idioma y hay lo académico, mucho libro, mucho texto en francés que hay que aprovechar. Pero pues, nunca vas a acabar porque es italiano, es alemán, es inglés, inglés antiguo. Este, y si quieres, inclusive ahorita está de moda pues el chino. También hay mucha obra china. Pero bueno, ¿qué Bueno, onda con la vida de Jean-Baptiste Poquelin? pues llamado Molière nació, perdón, el 15 de enero de 1622. Piscis. Ah, no, es Capricornio. Es, es ¿Oílo? Capricornio. Fue dramaturgo, también fue actor y pues fue poeta francés. Y es considerado uno de los escritores, de los mejores escritores de la lengua francesa y pues de la literatura universal. Sus Lo- obras son, Perdón que te interrumpa, los franceses lo semejan con Shakespeare, dicen que es su Shakespeare. sí, pues ya vimos a Shakespeare, ya vimos a este Fausto, Fausto con de Goethe. con Goethe y pues ahora nos tocó Molière. Que es más contemporáneo de Shakespeare que Goethe. Goethe ya es Sí, terminando 1700 y Molière está en medio. Está en medio. De hecho, sus mejores trabajos es en la segunda mitad de 1600. Está en la época de los lunares, se pintaban de blanco los lunares, las pelucas. eh, Está en esa época. ¿Qué más encontraste de su vida? pues vi que sus trabajos siempre intentan como transmitir un mensaje, ya sea un mensaje muy simple o incluso escribió obras con un mensaje un tanto complejo de entender, pero que siempre trataba de transmitir un mensaje en sus obras. Él pues era francés y fue educado en el Liceo Louis Legrand Ajá. y fue actor de sus propias obras. Él interpretó, Sí, sí. cuando hicieron o sea, cuando él produjo la obra de Tartufo, no recuerdo si él fue Tartufo o fue, ¿cómo se llama? Orgón. Ah, el papá. Pues no, es que también depende de la edad. Por ejemplo, Shakespeare al principio era el protagonista de sus obras y ya cuando fue creciendo, se fue convirtiendo en el personaje que era el papá, el rey, etcétera, por su edad. Entonces es el mismo caso de Molière. Aunque Tartufo es de sus obras de la vejez. Tartufo, él ya estaba grande cuando sacó el Tartufo. Aunque bueno, también el personaje le ves que era bien tosco, feo, grotesco, para que inmediatamente supieras que era un personaje, que era un villano, que era un bribón, que no era una persona honesta ni buena, como supuestamente decía que era. Pero bueno, él también, él es de esos personajes que tuvo que alejarse de su familia para poder dedicarse al teatro. ¿Sí encontraste ese detalle? Sí, pues sí. ¿Qué encontraste? Pues lo que tengo sobre su familia es que fue hijo de un tapicero y, Hacían muebles. ajá, y su madre murió cuando él tenía 10 años, su madre biológica, y luego su padre se volvió a casar con otra mujer, pero también quedó viudo de nuevo. Y, y cuando muere su madre biológica, inició sus estudios un año después, a los 11 años. Estudió Derecho, ¿eh? Estudió filosofía, estudió Sí. Derecho. En Derecho se estudia filosofía más que nada. Y cuando salió, pues dijo, le encantó la bohemia, le encantó el teatro, le encantó la vida de actor y se dedicó, se salió, o más bien sí terminó y ya fuera ya.
decidió dedicarse a ser dramaturgo. Sí, Recibió el llamado de Dios para ser comediante. sí, lo que encontré es que él había iniciado en el teatro, pues tuvo inicios difíciles, o sea, había personas que no lo apoyaban para nada y había muy pocas, entre ellas fue la primera persona que como lo patrocinó, por así decirlo, patrocinó su primera obra y se hizo conocido por esa obra, pero no tan exponencialmente, pero ya después fue evolucionando su teatro, sus obras fueron viendo más personas y hasta que se fue dando a conocer todavía más. Ujú. Y pues ya en sus últimas obras fue cuando le dio tuberculosis, que fue de lo que después morirá. Pero al estar reponiéndose de la tuberculosis, volvió al teatro, pero ya con menos audiencia y ya no había tanta gente en sus obras, ya las entradas se vendían muy poco y así fue. En sí, su vida en el teatro era como altos y bajos, altos y bajos. O sea, al principio empezó abajo y luego fue evolucionando y luego caía otra vez y así hasta que, por ejemplo, en una de esas caídas saca El Tartufo y al principio fue muy, muy conocida y mucha gente iba a verla, pero creo que tuvo unos problemas ahí con el gobierno por La unos temas que censura. trataba. Sí, entonces la tuvo que reescribir y reescribir y así cada vez que la presentaba la reescribía y la reescribía hasta que ya quedó lo que hoy se tiene, que es el Tartufo. Es que estamos en una Francia a mediados del siglo XVII y es una Francia, o sea, los 1600. Es una Francia, entre comillas, barroca. O sea, no es barroca per se, pero tiene estos elementos. Entonces, la moral es un elemento o transgiversar la moral es un elemento que está en su literatura. Y tiene la, la respuesta del clero y del gobierno que todavía tienen que mantener la tradición y las buenas costumbres. Ahí está este personaje famoso, Richelieu, que censuró mucho a la literatura en general, el arte en general. Inclusive llevó a crear esta condición en la que Molière tuvo que crear estas caravanas en las que iban de ciudad a ciudad, alejadas del centro de la ciudad de París, eh, porque no los dejaban actuar ahí. Entonces hacían caravanas y iban de ciudad en ciudad, así como el teatro, perdón, así como el circo, iban de ciudad en ciudad produciendo pequeñas obras. Y eso fue lo que lo levantó. Ya de regreso a París, pues fue un regreso triunfal, hasta lo recibió el rey. Pero pues obviamente por no ser, o no, por este gusto, es que eso es la comedia y eso lo vamos a estar platicando. La comedia tiene esta intención de transgreder las reglas, la moral. Juega con eso. Eso es lo que es el guasón, lo que es el arlequín, el comediante en la corte. Es el único capaz de decirle las verdades al rey y que todos se rían y que inclusive él se ría. Y eso obviamente hace enojar a los más serios, que están en la corte. Eh, pero bueno, pues empezamos a hablar del Tartufo. ¿De qué año es el Tartufo? Mil seiscientos Eh, sesenta y tantos. lo publicaron en el 69, pero Hubo censura de 4 o 5 años hasta que sí, ya lo tuvo que modificar lo suficiente como para que ya entrara. Pero se mantiene en subtexto la crítica que hacía. sí. La leyenda cuenta que pues el rey, Luis X y algo, no me acuerdo cuál es, este, las, lo volvió, volvió a ver la obra y ya por fin entendió Molière le tuvo que explicar el contexto, de qué es lo que quiere decir. Aquí, bueno, qué es lo que vamos a decir, de qué trata, como quiera al final. Pero bueno, en general, ¿de qué trata el Tartufo? Pues ¿O quién es el Tartufo, Tartufo? ¿Quién es Tartufo?
Tartufo es una persona, bueno, es un mentiroso, Un para empezar. libro. Sí, y él se hace pasar por una persona muy noble que es muy devoto a Dios y que tiene valores excepcionales, que es una persona muy especial y que Dios le da un don y es amado por Dios Es una y Z. sí, es un santo. Ándale. Entonces, en la obra, pues trata de este personaje de Tartufo, pero también trata más que nada de Orgón. Orgón, que es el Es padre de esta familia que él ya le creyó todo y hasta lo metió a la casa, lo sí, metió a la cocina, lo metió a la alcoba inclusive. sí, y Orgón se cree todo este cuento de Tartufo, de que él es una persona, pues que es muy devota a Dios y que Dios lo bendice mucho. O sea, Humilde sobre todo. sí, claro. Entonces, el plan que tiene Tartufo es heredar o en cierta forma obtener las riquezas de Orgón, porque Orgón y su familia es una familia muy rica, es de las familias más ricas de Francia, tengo entendido que en la historia así era. Ajá. Y entonces, Orgón se cree tanto todas estas mentiras de Tartufo que hasta quiere casarlo con su hija y toda la gente le dice que no, toda la Toda familia la familia. le dice que es un falso y que no se crea todo lo que dice. Pero no escucha razones. No, él está, o sea, hasta parece que él está enamorado de Tartufo, hasta parece que él se quiere casar con él. Y llega hasta Pues él cierto lo punto, defiende, ¿eh? Bueno, en la primera escena no ¿sí? aparece Orgón, aparece la mamá de Orgón, la Sí, abuela, la señora madre. Este, y sale corriendo de la casa porque está seguido por todos los familiares, los nietos, no, serían los cuñados, los sobrinos, etcétera, para que no se vea la casa y también hacerle entender de que pues Tartufo es un hipócrita, es un mentiroso. ¿Y cómo es posible que no, cómo es posible que ella no se pueda dar cuenta? Y ella lo defiende y lo defiende. Y por cada cosa que dicen, más se aleja de la casa, más se quiere ir. Este, Obviamente, bueno, yo leí el texto en mi edición de Porrúa, pero aún inclusive ahí puedes imaginarte imaginar y visualizar todo lo que está sucediendo con los simples diálogos. Y sí es muy gracioso que todos están encima de ella y por cada cosa que dicen, cada vez se aleja y se aleja y se aleja en la primera escena. Y después ya llega Orgón y trae esta noticia de que lo quiere casar con su hija. Y aparece este personaje, ¿cómo se llama la sirvienta de su hija? ¿Tienes ahí el nombre? es Dorina, Lorena. sí, Se hace que es el personaje más cuerdo, sí, sí, el que pues, más entiende razones, la que más ha experimentado, la que más sabe qué contestar, qué decir y la capaz de decirle las verdades al jefe de la casa sin que la corra. Aunque sí lo hace, se enoja bastante claro, el jefe. sí, ¿Qué y opinas del primer acto? ¿Qué es lo que más te gustó, te llamó la atención? pues el primer acto, ¿en qué termina el primer acto? El primer acto en esa cuestión de que ya está decidido en que va a casar a, a Tartufo con su hija. Ah, sí, pues hasta cierto punto yo me la creí, o sea, sí, o sea, nunca había leído Tartufo, no sabía en sí de qué trataba, pero, se me hace curioso, o sea, como se van desarrollando los personajes y ves que Tartufo sí es, o sea, sí se ve muy noble, sí se ve muy humilde, sí se ve muy devoto a Dios y que él es muy santo, entonces pues hasta uno se lo puede llegar a creer y creyéndose eso no sabes en sí de qué puede tratar la obra, si no tienes algún contexto o algo.
O por ejemplo, yo no sabía que en sí existía la expresión tartufo para decir que alguien es un mentiroso o que, sí, o sea, que A es un partir de mentiroso. la obra. O sea, la obra Claro, es tan famosa que a partir del nombre, a partir de la novela, perdón, de la obra de teatro, ya se usa la palabra para expresar a alguien que es un mentiroso o hipócrita o alguien mezquino. sí, sí, pues que tiene una mala intención detrás, pero en sí actúa bien. Y pues eso es lo que pienso, eso es lo que pensaba hasta ese punto de, Acto uno. sí, o sea, no sabía cómo se iba a desarrollar la obra, qué iba a pasar, y pues veía a los personajes como, de hecho veía a la mamá de Orgón, que no me acuerdo cómo se llama, era Pernelle. Madame, Pernelle, Madame Pernelle. sí, y incluso a ella la veía como muy señora, o sea, como si quisiera regañar a todos Pues yo y me la imagino como la típica señora con la nariz bien arriba y con cara de huelepedo. O sea, de que todo huele mal. Y siempre está así. Pero con la nariz bien respingada hacia arriba. sí, Así me la imaginé. sí o sea, sí tiene mucha pinta de señora. Y pues sí, o sea, es la señora madre, como tú dices, o sea, como si fuera la señora de la casa más que la esposa de Orgón, más que Elmira, que es la Ah, sí, sí, esposa. sí. Bueno, sí, es que pues es la madre. Claro, Es la madre de Orgón. O sea, Orgón toma las decisiones, Orgón lleva los asuntos de la casa, eh, pero pues la esencia o más bien la moral de la casa, el que lleva el espíritu moral de la casa es la señora. Entonces que se vaya a la casa crea ya ahora sí la gran situación trágica en la que por algún extraño motivo a Ron se le ocurre pues que la única solución es casar a su hija con Tartufo, para que ya toda la familia se acostumbre a la idea de que Tartufo es bienvenido en la casa, que recogió de la calle, o sea, era un mendigo. sí, realmente sí. De hecho, no hay como un contexto de eso, ¿verdad? O sea, No, no no, hay un trasfondo del no, personaje, nada más lo que te muestran, lo sí, cual deja muy abierta muchas cosas. claro. Del acto 2 que es el acto 2 anuncia ya, Orgón ya le dice va y le dice a la hija, porque primero se lo dice al cuñado, ya aquí ya se lo dice a su hija, le responde básicamente es una escena bien cómica con esta Dorima, Dorina, que es la criada, que es la que responde más que nada en lugar de la hija pues, se queda muda ante el anuncio y hace que Orgón se pelee con la criada y de ganas de darle unas cachetadas, pero se aguanta. Porque la rapidez de responder, que tiene, la capacidad de responderle tan rápido de Domina es incansable, ya ni siquiera sabe cómo reaccionar. Eso es es la otra gran escena, o bueno, la gran escena de este acto. Eh, y bueno, ya después la otra gran escena cómica en la que presenta al que sí ama su hija, Valerio, y que se ponen a discutir como dos novios. Este, que uno le dice, pues entonces, o sea, se entera el prometido, y entonces, bueno, pues, en lugar de decir que, de preguntar, de cuestionar o de no, ser un poco más discreto, e inmediatamente, pues, haz lo que quieras. Si te quieres casar, cásate con él. Y ella, pues, ¿qué clase de consejos me estás dando? Y ahí empiezan. Y Sí, siguen pues peleando hasta el fin a- del acto. desde aquí hasta, o sea, desde el primer acto hasta el segundo, como que
se puede enfocar uno en eso sobre Tartufo, ¿no? Que es un mendigo, o sea, que es un don nadie, que no, que es un recogido de la calle prácticamente. Entonces, como que uno hasta este punto piensa que la familia no lo quiere por eso, solo porque viene de la calle, porque no tiene riqueza alguna, no tiene algún bien. por su Y clase. sí, más que nada. Y pues el lector se puede quedar con esta idea, o también el que esté viendo la obra, se puede quedar con esta idea de que no lo quieren por eso mismo, porque parece un criado y Sí. que solo llega y se va a que solo llega por Orgón, y Orgón ya le quiere dar todo, hasta le ofrece a su hija, ¿no? Entonces, eh, hasta ese punto, cuando le dice Orgón a la hija que lo quiere casar con él, pues se puede ver eso y sí me acuerdo de la otra escena, que es cuando Valerio se empieza a pelear con, ¿quién? Con la hija de... Sí, era Mariana, ¿no? Se llama sí, 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 sí. Mariana. Y se empiezan a pelear como, pues, o sea, en cierta forma el novio como con celo, ¿no? O sea, Ah, así, claro. sí, o sea, pues está bien, ya cásate con él, ya no tienes opción, tu papá te dice que te cases con él, pues ya ni modo, yo me voy, te dejo, bye. Y la otra enojada. ¿Cómo es que hacer acciones? No, vas a Sí, pelear por mí hasta ahí. O sea, es qué clase de consejo me das, es lo que más le molestaba a Mariana. Y termina la criada, ella está en medios, ella siempre está escuchando todo eso y haciendo comentarios irónicos al público, de que si estos se aman, imagínate. Y luego ya al terminar el conflicto, pues se sale Valerio del cuarto y luego se regresa y me hablaste, no, vete. Ya, y luego ya llega Dorina y la criada y los empieza a acercar hasta que ya los tiene juntos otra vez y ya los, los convence a resolver la situación. Tiene un plan. O sea, ese es el personaje. Para mí es el personaje principal, es la que hace es la que se defiende contra de Orgón, el papá, y la que saca el plan para poder demostrarle lo hipócrita que es el tartufo al papá. sí, ¿Qué es el acto 3? sí, cuando Tartufo, bueno, cuando la esposa de Orgón, que no me acuerdo cómo se llama, Elmira. Elmira le dice a Orgón, no me acuerdo si fue ella o fue Dorina, la, la sirvienta, que le dice que se esconda abajo de la mesa. Ah, sí, sí, es Elmira. O sea, Elmira no sale, no sale, pero pues, esta Dorina pues tiene ya el plan y que es por medio que Elmira es la esposa de Orgón. Entonces, por medio de Sí, ella que se cree la intriga. sí, que pues aquí ya se empieza a mostrar cómo Tartufo pues no es quien dice ser, y que se intenta ligar a la esposa de Orgón, a Elmira, y Le pregunta dónde está, a qué hora sale por las tortas o las sí, tortillas. sí, y pues Bueno, lo sí me gracioso es la acuerdo escena que que aparece, bueno, aparece con la criada, con Dorina, que es la época en la que usaban el escote muy pronunciado. Usaban el bustier, levanta y sí, muestra el escote. O sea, inmediatamente aparece y me tartufo y la ve y mira para arriba y la reprime porque pues, está enseñando el escote, que se ponga un pañuelo o algo un pañuelo blanco para tapar las sí, impurezas del cuerpo. Y pues, bueno, inmediatamente ves que es un, un mentiroso. O sea, la Z. sí,
Sí, ahí es cuando ya se muestra a el Tartufo, o sea, a este mentiroso, al que no es quien dice ser y que solo quiere obtener riquezas y bienes. Y luego ya, Y el hijo, el hermano sí, esta, ¿cómo se llama? Mariana, sí, es Damis. Ve lo que sucede o se entera de lo que sucede y va inmediatamente, sin pensar, sin que fueran todos juntos, clásico de una obra de teatro de farsa. Va inmediatamente con su papá para decirle el chisme de que el tartufo estaba encima de su mamá, o sea, la esposa de él, eh, y obviamente no le cree, porque el otro está enamoradísimo del sí, tartufo y lo corre de la casa, y eso aumenta la tragedia de lo que está pasando. Y ahí termina el tercer acto. el tercero. Y luego ya en el cuarto, pues el cuarto ya es el último, sí, ¿no? No, son cinco. Son cinco. Entonces, en el cuarto, ¿qué Ah, pasa bueno, en el empieza ya cuarto? la situación eh, de que es lo que tú decías, de que se esconde debajo de la mesa. Sí, que le dice el mira. Él mira a su Sí, esposo, le dice, tú aguanta, tú, sí. tú, tú, tú quédate No, ahí, no quédate digas aquí. nada, Sí, cállese y ve sí. lo que tengas que ver. Y ahí donde Entonces, ya se trata de sobrepasar con Tartufo y él obviamente cae redondito a la trampa. Y ahora claro, sí, entonces cuando ya escucha a Orgón, ya es cuando sale listo, de abajo de la mesa y le reclama. sí. Pero antes de eso, Orgón ya le había heredado los bienes a Tartufo. Ya había firmado el testamento y todo de que, no, pues no era un testamento, era, o sea, ya te entrego mis bienes de una vez Sí, para que, le cedía los bienes para que la familia no tuviera acceso. Si claro, fallecía o pasaba algo, para que no le robaran. sí, que no se los Siempre ha sucedido quedaran, eso. Así es. Y siempre ha sucedido eso en las familias de gente adinerada. Todavía en la actualidad sucede. claro. Este, Sí, y ujú. aquí, pues ya después de haber firmado eso, sucede esto de que se esconde abajo de la mesa y pues ya le empieza a reclamar, pero Tartufo ya le dice, pues ya tengo todos tus bienes, ya estás en mi casa y ya te voy a pedir que te vayas, o sea, ya Sí, tengo yo todo resuelto. se cae la máscara y sale como realmente es y los corre. Sí, los corre y... Pero luego ya es en el quinto acto cuando... Sí, llega un alguacil Sí, y los manda a correr, o sea, ya tiene la orden que tienen un día para salir y estos pues dan vueltas en círculos, sí, gritándole y pidiéndole a Dios que los salve. sí, y de hecho no me acuerdo cómo... Ah, y aparece ya la mamá, regresa la mamá, Es la mamá cierto. de Orgón, y tampoco quiere, Sí, todavía no se la cree porque todavía ya no no se la cree. estuvo. Y entonces cuando aparece algo así, escucha todo y ahora sí ya acepta el engaño. Sí, ya escuchando la palabra de la ley, ya. Creo que eso es lo más estresante de la obra. Primero pues, la mamá no hay ningún, o sea, es la introducción de la situación. Pero después ya con Orgón, de su hijo, el señor de la casa, de que no entiende y que no entiende y que no entiende y que no entiende. Es necio, necio, necio. Y inclusive cuando su hijo llega no con pruebas, pero llega con haber visto, o sea, pero llega con el rumor, o sea, su hijo vio, tiene hechos, pero no son suficientes. Él necesita ver. Es también una mentalidad de la época. Ya ahora sí vamos a meter un poquito de filosofía. En la mentalidad de la época está la discusión en que si todo venía de las ideas o todo venía de los hechos. Entonces, ¿venía de algo divino o venía de la naturaleza? Eh, y en Inglaterra y en Francia, la tendencia siempre fue
al conocimiento viene del aprendizaje de la experiencia, de los sentidos. Es en Alemania más que nada donde aparece el idealismo o evoluciona el pensamiento escolástico hacia el idealismo, el pensamiento trascendental, que ya lo veremos cuando hablemos de Heidegger, que es la siguiente obra, por cierto, que vamos a platicar, de filosofía, donde él hace filosofía trascendental, pero ya no, pero no espiritual, sino psicológica. Pero bueno, eso ya es otro tema. Volvamos al Tartufo. Entonces, ¿en qué acaba la obra? El quinto acto. Pues el quinto acto es cuando ya atrapan a Tartufo, pero antes de eso, ¿qué pasa antes de eso? No, no pasa nada, ¿o sí? Ah, bueno, o sea, aparece el alguacil, les da un día, Ujú. este, aparece ya la mamá y se entera de todo lo que está pasando. eh, y luego viene alguien que ya conocía a Tartufo, un policía, alguien más del gobierno, y es que ya salva a todos. Se entera de lo que está sucediendo, estaba buscando a Tartufo. Se Sí, resuelve porque rápidamente la obra, ¿eh? Sí, sí, sí se nota que es muy apresurado el sí, quinto acto, porque ya no vuelve a aparecer el Tartufo, nada más dice que ya lo detuvieron, que ya el rey ya está enterado de todo y que sí. ya les dio el perdón, ya les regresó las escrituras y que ya puede acabarse la obra, ya pueden abrazarse, besarse y todos felices. Sí, y pues pasa eso de que el otro oficial ya conoce a Tartufo porque ya había cometido crímenes similares, de que Ándale. intentaba robar riquezas de formas similares. Entonces, aquí está ya, aquí vemos ya la cuestión de que por qué hubo tanta censura, o sea, pone un personaje que es religioso, siendo hipócrita, mentiroso, mezquino, malicioso, apoderándose de los bienes de una familia adinerada, que es algo que sucedía, es algo muy común que sucedía. Por lo general, estas personas, bueno, no era, sucedía, no era de que todas las casas, pero en estas casas de gente adinerada de la nobleza o de la corte o de la burguesía, adoptaban a algún sacerdote, ya sea para que enseñara a los hijos o para tener una persona del clero cerca, porque eran personas muy importantes. Y empezaba a tramar un complot para adueñarse del dinero, adueñarse de alguna casa, de algún terreno, o inclusive de las hijas o de la esposa, etcétera, de alguna forma. Entonces, es una crítica a este tipo de personaje. Obviamente el clero cuando vio esta obra se enojó bastante. Entonces le bajó. O sea, ahora ya no era un padre, ya no era una persona del clero, era una persona eh, devota, devota, dedicada a Dios, a la religión, y que era un pordiosero. O sea, le va cambiando, le va agregando. Y al final, el rey, que era el que iba a decidir si se censuraba o no la obra, era el que resolvía, no aparece, pero es el que resuelve todo. Y al final le agradecen no le agradecen al alguacil que ahí aparece, le agradecen al rey. Entonces es el héroe, es el, no aparece, como ya dije, pero es el héroe que hace que todo funcione, que le regrese la casa y el antiguo orden que tenía antes de que apareciera el tartufo. Sí, sí, pues supongo que más que nada para eso, ¿no? Como para que la aceptaran la obra. Se hace eso. ¿Y qué opinas de la obra? O sea, ¿te gustó? ¿Te reíste cuando leíste o de plano te aburrió y dijiste, que ya se acabe? No, no me aburrió. De hecho, ya, o sea, te digo, en los primeros dos actos te quedas así como que, ¿y cómo se va a desarrollar esto? O sea, ¿cuál es la trama? Y, y pues
incluso estos primeros dos actos sirven bien para, como para dar un contexto ya de la trama en sí, o sea, de quién es Tartufo y por qué pasa lo que sucede en los demás actos. Pero, pues es una obra catalogada como comedia. Me reí como dos veces, pero pues supongo que en esa época era una buena comedia. Es que bueno, también importa mucho cómo lo visualizas, cómo te lo imaginas, y si no, cuando lo ves en vivo, el actor, o sea, o la actriz o el actor. Por ejemplo, yo me hubiera reído, o sea, una muy buena sirvienta, hubiera, o un muy buen rey, perdón, un buen padre, Orgón, hubiera estado comiquísimo. Imagínate un señor gordo debajo de la mesa y tratando de levantarse. O sea, esos tipos de detalles. O un tartufo, por ejemplo, si hubieran puesto un tartufo guapo o hubieran puesto un tartufo feo, que es por lo general lo que usaban. O sea, ¿cómo hubiera sido? Si hubiera sido un tartufo carismático, digo, con mucha, no grotesco, no ogro, sino cómico, con mucha labia, ¿cómo hubiera sido? O sea, eso ya depende del director. Entonces, son esos elementos que pues faltan. Ya sé, o sea, ahorita tienen los huesos. La obra de teatro es el guión, el libro, que lo que tiene es el guión, son los huesos y lo puedes rellenar con muchas cosas. Puedes hacer la obra que sea en el siglo XX, siglo XIX, te puedes ir hasta los griegos, puedes cambiar el país, puedes cambiar el oficio. Eh, Aquí funcionará muy bien esta farsa en la cuestión de la política local. Algún candidato que quiera aprovecharse de la ciudad, etcétera. Entonces, es como acomodas. Y los personajes, por ejemplo, es muy buen personaje, ya lo dijo, ya le he dicho, la sirvienta, la esposa también, muy buen personaje. Y este elemento de, de más que nada de la farsa, de que debería ser una cosa, pero en realidad es otra. Muy irónico, muy también de la época. Sí, pues También funciona todavía. Ajá. es el hecho de que la sirvienta, que pues en esa época seguían, La bueno, servidumbre. sí, o sea, prácticamente la sirvienta era, o el sirviente era como esclavo. Entonces, que la sirvienta fuera como esta persona, como la más pensante, como con más razón, que tenía, que usaba más la lógica para hablar o para aconsejar. Sí, la hija que Sí, supuestamente está más educada, que tiene otra, o sea, tiene una clase social alta, pues se queda muda ante la situación. sí, pues más que nada también Orgón, que es este personaje que puede tener las riquezas del mundo, pero sigue siendo engañado por Tartufo, o sea, sigue cayendo, que, Ajá. que incluso también se puede ver este lado como que también en cierta forma es vicioso, ¿no? Orgón. Ah, claro. Pues, son personajes que no, o el único personaje que utiliza la razón es Tartufo para aprovecharse con sus palabras, en sus sofismas, y la sirvienta. O sea, el hijo que se dio cuenta, lo primero que hizo fue decirle al papá sin llevar las pruebas, o sea, solo con lo que vio, y que obviamente no fueron suficientes. O sea, y en cada momento quería matar a Tartufo, pelearse con él, o sea, es un personaje de sangre roja, es un personaje, o sea, es el hijo, es el primogénito, es el que va a heredar todo eso, y también es un personaje que se deja llevar por las pasiones. Entonces, estos elementos son muy comunes en estas obras, son muy comunes también en el contexto histórico. O sea, son personajes, no es Shakespeare, Molière. O sea, no, son historias modernas, es literatura moderna, es teatro moderno, pero no es Shakespeare. Él no quiere, Molière no le interesa este, inmiscuirse en la esencia del ser, como lo hizo con Hamlet.
con la política como Rey Lear. No, este, perdón, con este Enrique. Bueno, ahorita me acuerdo. Pero bueno, el punto es, no es el mismo autor. Él es popular, como lo quería, la intención de Fausto, de Goethe. Él es, Molière está en medio, o más bien, está en el otro extremo. Fausto quería ser popular, pero al mismo tiempo estaba hablando, le estaba metiendo temas filosóficos. Estaba tratando de hacer más grande de lo que pudo haber sido. Molière no, Molière quiere ser totalmente popular y que sea totalmente popular no le quita y no le demerita, al contrario, lo hace más humano, lo hace más nuestro, lo hace más del populacho, lo hace más de la raza, como decimos los norteños de aquí de México. Y eso hace que sea más universal, porque como te dije, puedes hacer puedes adaptarla a que funcione en un cortometraje, que funcione o en teatro en cualquier siglo, en cualquier comunidad, en cualquier situación, porque siempre te encuentras con este tipo de gente hipócrita que va a estafar a la gente, que va a estafar a alguien que tenga dinero. O sea, no acaban las estafas en ninguna clase social, en ninguna comunidad, en ningún país, y mucho menos en algún tiempo. Entonces, por eso hace que sea más universal, inclusive que en mi punto de vista, que Hamlet y que Fausto, inclusive. Porque funciona de todas formas. Le puedes poner que sean vaqueros, que debajo del agua, ponerla con Bob Esponja. Caben muchas opciones. Y por eso es grande Molière. Si Sí, comparas pues perdón, si comparas con Shakespeare, no, tampoco voy a demeritar a Shakespeare y no es decir que es menos. Lo que me estoy refiriendo es de que tienes que tener cierta lectura para entrar a Shakespeare y apreciarlo. Con Molière no. No necesitas tanta lectura. A eso me refiero. sí, pues es que es principalmente este personaje Tartufo y lo puedes adaptar, como tú dices, en cualquier circunstancia, o sea, Ninjas, sí, o sea, lo que Tortugas sea, Ninja. es una persona que actúa como si tuviera un bien, o sea, como si su fin fuera hacer el bien o ser devoto a algo, pero en realidad no lo es. Entonces, y es todo lo contrario, ¿no? Intenta aprovecharse y quiere obtener todo y es muy, es que no sé cómo explicarlo, o sea, El emperador de Star Wars tiene bastante del tartufo, ¿eh? sí, 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 es prácticamente él. sí, entonces es muy acertado lo que dices, o sea, el Tartufo es un personaje no solo en sí la obra, porque pues la obra también es muy adaptable, pero el personaje de Tartufo es adaptable a lo que sea. Entonces, creo que también ese es como parte de la esencia, ¿no? De la obra. El arte es universal y si no es universal, no es arte. Si es es el problema que tiene el arte político, porque están criticando un contexto particular que nada más está sucediendo en esos años y que se puede uno relacionar en los siguientes años, siguientes dos, tres generaciones, pero ya pasaron más de esas tres generaciones, ya está muy lejos. El muralismo mexicano se aprecia como un arte histórico, no se aprecia como un arte vivo. Eh, el, la protesta, el arte de protesta de los sesentas también, ya no se entiende, ya no se, se vuelve a intentar en las protestas de ahora y llegan al tono de ridículo, ya no tienen el mismo, este, eh, no causan el mismo impacto, porque ya se dio, porque ya se ha hecho. Y porque ya no es el mismo tipo de protesta, ya no es la misma situación. Aparte de las protestas en general también ya, esa es una historia aparte, pero la historia de la protesta aquí en México es desde el inicio, desde la colonia, a los años de la conquista. Entonces, eh, bueno, antes eran más violentos, claro. Eh,
y hubo situaciones de mucha violencia en la nueva colonia, en el Virreinato, y la protesta siempre estuvo presente. Siempre el mexicano, o sea, si alguien se queja de los charros porque están protestando y están cerrando avenidas cada rato, es que siempre pasó, siempre se ha hecho. Es algo demasiado tradicional, es algo muy natural también en esa ciudad. Aquí en el norte no. Aquí al contrario, aquí protestamos para que no protesten. Es al revés. La protesta, de las protestas más fuertes fue en contra de la revolución, por ejemplo, contra de Madero. Eh, o bueno, también son laborales, ahí sí, pero bueno, ese es otro tema. El punto es, este, ¿cuál era el punto antes de hablar de las protestas? Elliot, recuérdame, ¿te acuerdas? Pues estábamos hablando de lo universal que puede ser los personajes y la obra en sí. Eso es lo que tiene la obra y eso es lo que hay que aprovecharla. La puedes adaptar muy bien a cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier contexto, y funciona ampliamente. Sci-fi, yo le haría sci-fi. Ya lo hizo Star Wars, pero le metería algo un poco diferente, pero que fuera sci-fi. Porque siempre hay religión, porque siempre hay este personaje que quiere aprovecharse de algún inocente, que tenga algo de dinero. Este, pero bueno, no sé si quieres comentar algo más de la obra del Tartufo. Pues no, algo que... Hay dos cosas que me llamaron la atención, que es que primero, el Tartufo no es como la obra más reconocida, por así decirlo, de Molière, o eso es lo que encontré. Y, y la otra es que me llamó mucho la atención que mientras lo estaba leyendo, en cada acto, en cada escena, iniciaba con ciertos personajes y mínimo uno se quedaba ahí y llegaban otros diferentes. O sea, como que en sí los actos no se terminaban. Sí. Era todo de corrido y las únicas pausas era cada acto. O sea, se podría decir que hubo 5 pausas en toda la obra. Es que eran muy rápidas. Es que no es como Shakespeare. O sea, Shakespeare te tiene una obra de 3 horas porque tenía su propio teatro. Molière no Claro. tenía su propio teatro. Sí, le iba. Hacía una caravana, iba de ciudad en ciudad, de villa en villa, de pueblo en pueblo. Y a veces, obviamente, hacían obras en lugares que no tenían teatro o una iglesia suficientemente espaciosa, o no les daban oportunidad en la iglesia porque pues, eran obras inmorales. Entonces lo hacían en los carros que llevaban, así como el circo. Se llevaban carros suficientemente grandes para tener un espacio o ponían unas tablas. Entonces prácticamente están en la tierra, prácticamente son obras hechas al aire, en tablas. Por eso se dice que se forman en tablas los actores. Como aquí también la caravana o las tablas, donde por ejemplo se formó Cantinflas y muchos de los actores del siglo de oro, la edad de oro del cine mexicano, pues vienen del teatro, de las carpas, ahí eran carpas que se ponían en los parques, en Alameda, por ejemplo. Eh, entonces viene de abajo. Entonces no tenían espacio, no tenían tiempo, no tenían ah, tampoco mucho lo que es la escenografía. O tenían la misma escenografía, entonces iban a usar el mismo cuarto una y otra vez. Los mismos ítems alrededor para crear la escenografía. Igual nada más cambiaban el fondo, el pintado que tenían, la tela pintada. Entonces, por lo tanto, su enfoque era más a crear el dinamismo de los actores, de los diálogos, que crear espacios en los que como Shakespeare, puedas desarrollar al personaje. Es muy diferente, teatro muy diferente. Y en vivo, pues es dinámico. En guión, por ejemplo, o en películas,
Las películas, el que hace estas películas de acción de Transformers, este, ay, ¿cómo se llama? Que hizo todas estas películas de acción, hizo La Roca, hizo Armageddon, Michael Bay, hizo también, produjo las de las Tortugas Ninja, pero hizo las de los Transformers, pues es muy aparatoso y las escenas, suben y bajan y le dan vuelta al personaje mientras está mirando el horizonte, eh, o esas escenas de acción donde, pues hizo las de Bad Boys con Will Smith, en la que salta arriba del carro y se ve en cámara lenta cómo va con su camiseta abierta, este, y cómo se mueve con el aire y va encima del carro. Y son dos, tres, cuatro tomas en cámara lenta diferentes, de diferentes ángulos, en lo que se tarda en caer del otro lado del capote. O salta con la pistola matando a tres, cuatro. Y ya que cae, ya, todos están muertos. Entonces, es muy aparatoso porque tiene el dinero, tiene el espacio, tiene la oportunidad, o tiene el actor. Acá no, acá no tenían nada de eso. Pero imagínate, es más que nada una obra, o más bien una película, de bajo presupuesto, en el cual el diálogo está muy padre. Y la relación de los personajes, igual no hay mucha historia, igual no hay mucho desarrollo, pero lo que dicen es muy atractivo. Me imagino más Trainspotting bueno, la obra es de Irving Welsh, pero el director es el que hizo de Mendigo Millonario, de Hindú. Bueno, ahorita me acuerdo. ¿Algún último comentario, ella? Am, pues no, nada más. Sí, yo sí recomendaría la obra. Es o sea, el libro, pues fue lo que leí. Pero, pues sí, es corto, está entretenido y al menos a mí no se me hizo aburrido en ningún punto. Y pues me lo aventé como en una hora y media, entonces, eh, Una sentada o una media sí, hora cada día. sí, y lo lees en 2, 3 días. Es Danny Boyle, el que hizo Trainspotting, hizo 28 días después, hizo Slumdog Millionaire. Este, la última que hizo fue la de Yesterday. Pero bueno, estas primeras películas que hizo eran muy rápidas y no tienen mucha sustancia, los personajes. Sus dramas son muy sencillos, pero son muy universales. Y son películas con una edición rápida y con un guión. eh, el personaje es muy característico, es un carácter bien representado con tanto el atuendo como lo que dice, como la enunciación del personaje, está muy bien dirigido a eso. Y esto es lo que sucedía con Molière. Entonces, y bueno, algo que no comentamos del principio, o sea, son obras que son vivas para Molière, son obras que de alguna forma él vivió lo que está sucediendo. Él tuvo una vida muy trágica en cuestión de amor, por ejemplo, aunque él era también muy, muy pícaro, es la palabra de la época que se podría usar. Entonces lo abandona a su esposa porque él la engañaba con varias y ella hizo lo mismo. Eh, entonces hubo situaciones, y bueno, otras situaciones que hicieron que es tragedias que en lugar de que convertir una obra existencial dramática, hizo una comedia, se rió de eso, está riéndose de lo que le está sucediendo. Entonces son obras muy vivas en él. Y eso hace que sea, como ya lo comentamos, universales, que sean obras muy vivas en nosotros, sean populares. Y que una obra sea popular es muy difícil. Y que sea, puede ser una obra popular y la gente se ríe, pero la olvida al siguiente día. Pero hacer una obra popular y que la gente la siga recordando y que dos chamacos estén hablando de ella en un podcast que nada más ve una o dos personas, o una y media, es bastante significativo.
Pero bueno, sí, igual, yo recomiendo bastante Molière. Lo recomiendo mucho, no nada más esta obra, sino sus demás obras. Acercarse mucho a su, a su obra. Y si a alguien se le ocurre, tiene ganas de adaptar y presentarla, o hacerla cortometraje, o presentarla en algún teatro local, aproveche, porque se puede adaptar muy bien cualquier obra de Molière. Pero bueno, pues fue un placer. Igual, pues es bonito regresar. Ya, ya hacía, lo sentí muy largo el tiempo que no tuvimos una Una sesión. semana. Según yo fueron dos. Bueno, bueno, yo también pierdo la noción del tiempo, porque ya llegaron las vacaciones. Esta es la Sí, Semana Santa. así es. Ya empezó ayer, el lunes. Bueno, no, empezó el domingo, ¿no? Deberíamos hablar de un tema religioso, ¿eh? Estaría, Aunque ya hablamos pues lo último del fue, infierno de Dante, pero no, se borró. bueno, sí, pero antes de eso había sido Tomás de Aquino, ¿no? Ah, bueno, en cuestión de filosofía, Sí. pero en literatura, este, Ben-Hur, hay que leerla. Es obra es novela. No, 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 yo no te haría leer Ben-Hur. Te Bueno, haría leer Cervantes, Don Quijote, ¿eh? sí, Te haría pues leer Ben-Hur, no te apures. O El alguna Paraíso vez, Perdido, John Milton. fíjate que esa no la he leído. Muy buena, muy buen poema, es épico, obviamente. Es la guerra, la rebelión, y luego ya el Edén, el paraíso perdido. Pero Pues como quiera tenemos mucho de qué hablar, hay mucho libro de qué hablar. Lo que sigue es pesado de todas formas. Heidegger, sería el tiempo. así es, pues ya nos veremos la otra semana para hablar. Pues fue un placer, Elliot. Igual, gracias por esta sesión y gracias a los que nos escucharon o vieron hasta ahorita, que pues fue que una hora, ¿sí? Aprox. Sí, pero Este, bueno, muchas gracias a todos, gracias por habernos escuchado. Y pues seguimos hablando de libros. así es. Nos vemos Nos vemos. Bye. luego.